Sigo, solo falta 10 minutos. Entonces, vamos a... Entonces vamos a concluir la clase de hoy. Y en, las personas jurídicas, justo estamos allá. Y entes colectivos a quienes la ley atribuye la calidad de sujetos de derecho, que tienen que ser aquellos que tengan capacidad de contratar, o sea, que tengan la escritura de personería jurídica expedida por la notaría de gobierno. Y que además de haber contratado bueno, de haber obtenido aquella licencia y haberla hecho protocolizar, también tiene que haber recurrido ante impuestos nacionales y haber tramitado el NIT y las exenciones, si es que corresponde, ¿no? A efecto de que puedan, a nombre de la entidad y ya no de las personas naturales que la componen, contraer derechos y obligaciones, ¿no? Y entonces son estas las personas jurídicas que tienen calidad de sujetos de derecho, aquellas que tengan la escritura pública de constitución de personería o la personería jurídica protocolizada en la notaría de gobierno y tengan el NIT con el nombre de de ese ente colectivo. Esas son personas jurídicas que pueden ser contribuyentes, ¿no? Y también dice las herencias yacientes y comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica. Y justo esto aquí quería concluir para terminar de explicar, para que cerrar esta parte del artículo, y creo que se acaba el tiempo de la anterior reunión, pero como ven, bueno, una herencia yaciente o una comunidad de bienes es el conjunto del patrimonio que viene con la herencia. En el anterior ejemplo que yo les di, ¿verdad? Pasaba de que solo había un heredero, ¿no? Entonces, toda la herencia pasaba a esta persona menor de edad y era como un incapaz prescindiendo de esta su capacidad, podía llegar a ser sujeto pasivo o contribuyente o obligado de deberes tributarios, ¿no? Entonces, en el caso de las herencias yacientes, puede ser de que exista varios herederos. Lo que va a pasar es volverte de personalidad jurídica, porque nosotros no hemos convenido en encontrar ninguna sociedad comercial ni de lucro, ¿verdad? Solamente que al fallecimiento de una persona nos hemos vuelto una comunidad, podríamos decirlo, accidental, ¿verdad? Por ejemplo, es una sola casa en la que estamos mis 4 hermanos y yo. No podemos vernos ni en pintura, pero todavía vamos a ser una comunidad, una herencia yaciente, ¿verdad? ¿Verdad? Esta casa, y por ejemplo, esta casa tiene obligaciones tributarias, igual que en el anterior ejemplo. Debe 100.000 bolivianos de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entre todos nos vamos a tener que hacer cargo. Y es eso lo que, bueno, ese es un ejemplo de cómo se constituye una herencia yaciente o una comunidad carente. Ha venido por un hecho con consecuencias jurídicas, algo que ha estado fuera de la voluntad de los que van a llegar a componer esta unidad económica, que es un patrimonio separado susceptible de imposición. Dice, salvando los patrimonios, ¿por qué es un patrimonio separado? Porque no era parte, entonces, así lo dice susceptible, ¿verdad? Eh, por concepto de impuestos. O tal vez esta casa estaba siendo llevada a remate por deuda de otra clase de impuestos, sino de impuestos a la propiedad. Entonces, por eso dice, es susceptible de imposición, ¿no? Salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados. Estas comunidades de bienes no sean productos de una herencia, ¿verdad? Sino eh, de patrimonios que emergen de administrar sociedades y demás fondos de inversiones y fideicomisos. Dicen que fideicomisos son solamente contra los frutos. Entonces, cuando se constituya esos patrimonios también, ahí se va a salvar no va a constituir parte de este patrimonio susceptible de imposición, esos patrimonios autónomos, ¿no? Pero cuando soy una herencia yaciente, tengo que tener mucho cuidado, porque si yo voy a heredar así a título universal todos los bienes, y estos bienes van a tener deuda tributaria,
Entonces yo me voy a hacer cargo de la deuda tributaria, aunque supere el patrimonio que he heredado, porque yo soy un heredero a título universal. Entonces tal vez pueda afectar eh, hasta mi patrimonio, ¿verdad? Tal vez deba impuestos mucho más del valor de la casa. Y si yo heredo a título universal, lo primero que voy a hacer va a ser afectar mi propio patrimonio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se constituye una herencia yaciente. Hay una posibilidad de heredar, como se llama, con beneficio de inventario. Y eso quiere decir otras, ¿no? Tú solo te vas a hacer cargo de esas obligaciones hasta el monto del patrimonio que has recibido como herencia y nunca va a afectar tu patrimonio. Entonces, antes de recibir el título universal o hacerse declarar herederos el, a título universal, es mejor averiguar la situación de gravámenes o deudas que tienen sobre los bienes sujetos a registro el fallecido. Y por bienes sujetos a registro nos referimos a las casas y los autos y las motos, ¿no? Y lo demás no entraría en esta, en ser un patrimonio susceptible de imposición, porque no hay un registro público a nombre del fallecido que diga que eso era parte de su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, los muebles o eso. Entonces ahí era donde quería, bueno, terminar. La siguiente clase, el sábado, vamos a terminar con esta lección de la relación jurídico-tributaria y ahí les asigno la tarea. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, alguna observación acerca de lo que se ha avanzado hasta aquí, algún comentario, entonces les escucho. Doctor, buenas noches. Le quería hacer una consulta respecto a la tarea. Todavía no nos los ha enviado, ¿verdad? De no, la tarea, no, después del sábado vamos a hacer, va a ser que creo nuestra primera tarea después del examen. Oh, ya, doctor. Sí, porque como la anterior clase nos había dicho de que nos iba a mandar, estaba un poco preocupada que tal vez lo había mandado o lo había subido a plataforma módulo. Es que no he podido ingresar y entonces por eso preguntaba, doctor. Así, no, es que como el anterior tema era un poco corto nomás y complementario al número 6, entonces no tiene un documento adjunto ni ninguna actividad, ¿no? Sino el tema 8 directamente que llega a ser este, ¿sí? Oh, ya, doctor. Está bien, gracias, doctor. Entonces vamos a quedar ahí y nos vemos el sábado para terminar este tema y ahí sí les asignamos la tarea de esto de la relación jurídico-tributaria. Entonces, hasta Está bien, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego.